Bueno, entonces ahora después de haber visto particularmente algunas cosas en R2 y en R3, incluido los aspectos geométricos que se pueden ver en R2 y en R3, vamos a seguir trabajando en general en un RN cualquiera. ¿Ah? Como ustedes ya, bueno, como ya vimos, los problemas que pueden involucrar varias variables, no sabemos si son 5 variables, 10 variables, 100 variables, por eso conviene estudiar el espacio Rn en general. Bueno, Rn es el conjunto de todas las matrices columna de n componentes. A los elementos de Rn los llamamos puntos o vectores. Esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? En particular habíamos trabajado en R2 y en R3, pero ya habíamos visto en general. La suma de vectores es igual que la suma de matrices, componente a componente. Simplemente lo recuerdo, pero ya lo sabemos eso, ¿no? Y después tenemos la operación de producto de un número o de un escalar por un vector, que es lo mismo que el producto de un número por una matriz. Se multiplican todas las componentes por ese número, ¿no? Y en R2 y en R3 habíamos visto la interpretación geométrica de la suma de vectores, que era con la regla del paralelogramo, y del producto de un vector por un número, que era hacerle una motesia. Agrandarlo o achicarlo en tamaño, pero con la misma dirección y sentido que podía ser el mismo u opuesto. ¿Sí? Bueno, así que las operaciones que por ahora podemos hacer es multiplicar vectores por números y sumar. Eso nos había llevado, por ejemplo, a poder hallar la ecuación de un plano, las paramétricas de un plano, etcétera, ¿no? Bueno, recordemos de vuelta el concepto de vectores colineales. Dos vectores son colineales cuando uno es múltiplo del otro. O sea, si B es alfa por U o si U es beta por B. Cuando son proporcionales. Y vale la pena observar, creo que nunca lo habíamos hecho, que el vector nulo es colineal con cualquier vector. Porque el vector nulo es igual a z. Si z es un vector cualquiera, el vector nulo es 0 por z. Entonces, el vector nulo se considera colineal con cualquier otro vector. Aunque el vector nulo no tiene ninguna dirección, digamos, es el único vector que no tiene dirección. Digo, cualquier cosa, levantan la mano, me paran y habilitan el micrófono para preguntar o hacer cualquier comentario, pues son todas cosas que ya habíamos visto, ¿no? Aunque esencialmente las habíamos trabajado en R2 y en R3. Bueno, acá viene esto que es central acá, pero en definitiva es el único tipo de operación que podemos hacer con vectores. ¿Sí? Supongamos que tenemos un conjunto U formado por R vectores, U sub 1, U sub 2, U sub R. La cantidad de vectores está indicada acá en el subíndice, ¿no? Hay R vectores. El conjunto está contenido en R a la N, o sea que son R vectores de N componentes cada uno. Y Z un vector de Rn. Entonces se dice que Z se obtiene como combinación lineal del conjunto U si Z se puede expresar como un número por U sub 1 más otro número por U sub 2, etcétera, más otro número por U sub R. Cuando Z se puede obtener así, se dice que Z es una combinación lineal o que se obtuvo como combinación lineal del conjunto U. O sea, cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones con los vectores de U, lo multiplicamos U sub 1 por un número, U sub 2 por otro número, etcétera, y después sumamos, eso es hacer una combinación lineal del conjunto U. Es el tipo de operaciones que podemos hacer con vectores de Rn es combinaciones lineales. O sea, multiplicarlos por números y sumar. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno,
algunas preguntas, algunos problemas que nos vamos a plantear acá. Algunos en realidad son triviales, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo obtenemos combinaciones lineales de U? Nada, cambiamos los números, cambiamos alfa 1, alfa 2, alfa R, y esas son diferentes combinaciones lineales del conjunto U. ¿Sí? ¿Cuántas lineales podemos hacer? Dale. ¿Alfa 1, alfa 2 y alfa R son el mismo número o son distintos? No, son distintos. Puede ser el mismo o no. Son números reales, positivos o negativos, o cero. ¿Ah? ¿Cuántas combinaciones lineales podemos hacer del conjunto U con estos vectores? Infinitas. Infinitas. Porque los escalares, los números, puede ser cualquier número. Así que eso no es importante. Bueno, es cierto que algunas combinaciones lineales particulares de U se obtienen cuando multiplicamos uno de los vectores por cero o varios vectores por cero, ¿no? Por ejemplo, si el alfa sub 1 es 1 y todos los demás son ceros, la combinación lineal da U sub 1. 1 por U sub 1 y todos los demás, si los números son ceros, queda el vector nulo, queda U sub 1. O sea que U sub 1 es combinación lineal de todos, de él mismo y de los demás. U sub 2 igual. Si tomamos todos ceros y alfa sub 2 igual 1, queda que U sub 2 se obtuvo como combinación lineal de él y de otros. Así que cada vector siempre es combinación lineal, de manera casi trivial, de él mismo y otros. Porque multiplicamos los otros por 0 y a él mismo lo multiplicamos por 1. Después otra, que es más trivial todavía, es cuando tomamos todos los escalares nulos. Si todos los escalares son 0, esto termina dando como resultado, ¿qué cosa? 0 por un vector nulo. El vector nulo. Esa se llama hacer la combinación lineal trivial. Cuando tomamos todos los escalares 0, obtenemos como resultado el vector nulo. Por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo con dos vectores. 0 por U sub 1 más 0 por U sub 2 da el vector nulo. Bueno, y ahora el problema más interesante y más complejo, que es preguntarnos, dado un vector, averiguar si él es combinación lineal o no de un conjunto U dado. Bueno, yo voy a hacer primero, vamos a recorrer los ejemplos que están acá en el libro. Vamos despacito a ver si queda claro, cualquier cosa me dicen. A ver, este ejemplo es en R3. Bueno, el conjunto dado, el U, está formado por dos vectores nada más. O sea, el N es 3 y el R de hoy es 2. Y esos dos vectores son el U sub 1, que es el 1 menos 1, 1, y el menos 1, 3, 2. Entonces, la primera pregunta es trivial. ¿Cómo obtenemos combinaciones lineales de U? Simplemente multiplicando U sub 1 por un número, U sub 2 por otro número y sumando los resultados. Y así como ustedes bien decían, podemos obtener infinitas combinaciones lineales de U. Por ejemplo, 2 por U sub 1 más 3 por U sub 2, haces esa cuenta, y eso te da es una combinación lineal de U. ¿Sí, Francisco? Profe, tengo una duda. Si yo multiplico U, o sea, el vector en su totalidad por un número, eso no me da una combinación lineal, ¿no? Pará. U es un conjunto. U mayúscula no es un vector. U es un conjunto que está formado por dos vectores. O sea, U no es ni un vector ni una matriz. U es un conjunto que está formado por dos vectores. Ah, claro. ¿Ah? Vos tenés que multiplicar por número los dos vectores que están acá. Claro. Disculpe. No, está bien. Cualquier duda que tengan, fundamental en el momento de preguntarlas, porque después se va acumulando todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá hay otra.
3 usu 1 menos usu 2. Justamente, a ver, 3 por esto menos este, 4. 3 por este, menos 3, menos 3, menos 6. Y 3 por este, menos 2, 1. Acá hay otra combinación lineal de U. Hay infinitas. 2 usu 1 más 3 usu 2, 3 usu 1 menos usu 2, la trivial, 0 por usu 1 más 0 por usu 2. ¿Ah? Bueno, eran las cosas que observábamos. La voz, Entonces, profe, ¿sí? que creo que se le fue el audio recién. Ahora volvió. No, Ahora no, sí. siempre estuvo, me parece. Bueno, dale. A mí sí me había cortado. Bueno, entonces ahora viene el problema de, dado un vector, por ejemplo, acá se da el vector z, que es el 1, 1, 4, averiguar si él es combinación lineal o no del conjunto U. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que este vector, el 1, 1, 4, sea combinación lineal del conjunto U, el conjunto U estaba formado por estos dos vectores, ¿no? El 1 menos 1, 1 y el menos 1, 3, 2. Este vector z tendría que poder escribirse como un número por este más un número por este. Este vector z es combinación lineal de U si y solo si existen escalares alfa sub 1 y alfa sub 2, tal que alfa sub 1 por u sub 1 más alfa sub 2 por u sub 2 da como resultado z. Y entonces nos queda un sistema. Nos queda un sistema. Si el sistema es compatible, entonces es porque existen alfa sub 1 y alfa sub 2 que verifican esto. Entonces la respuesta es que sí, el vector z es combinación lineal de U. Y si el sistema es incompatible, que la respuesta es que no es combinación lineal. Entonces acá, bueno, hacemos el sistema, Compatible e indeterminado puede dar. puede dar, efectivamente, vamos a ver, analizar después qué diferencia hay entre compatible determinado y compatible indeterminado. Hacemos el sistema, Profe, ¿sí? Z va a ser combinación lineal entonces o sea, de U1 y U2. Si un Sí. número multiplicado por U1 y U2 lo sumás y da Z. Claro. Bien. O sea, que si existen dos números, ¿no? Alfa sub 1 y alfa sub 2, tal es que alfa sub 1 por u sub 1 más alfa sub 2 por u sub 2 te da Z. Muchas gracias, muy amable. Si hay una combinación lineal de estos dos vectores que te da Z. Que es un sistema. Bueno, a ver, a la segunda se le sumó la primera para eliminar alfa 1. Con lo cual quedó 2 alfa 2 igual 2. Y después, ¿qué hicimos? Bueno, y después, acá nos salteamos un paso, ¿no? A la tercera le restamos la primera, con lo cual queda 3 alfa 2 igual 3. Acá quedaría 3 alfa 2 igual 3. ¿Están de acuerdo? Acá en el libro se saltea un paso. 3 alfa 2 igual 3. Y le resta la segunda multiplicada por 2/3, ¿no? Que es equivalente a la segunda, ¿no? O sea, la segunda es alfa 2 igual 1. Y la tercera era alfa 2 igual 1. 3 alfa 2 igual 3. Entonces, al terminar de escalarizar, quedó así. Y quedó compatible determinado. Alfa sub 2 vale 1, y sustituyendo arriba, alfa sub 1 da 2. Entonces, efectivamente, el vector z es combinación lineal de estos dos. Y además, hemos encontrado una única combinación lineal de estos vectores que da como resultado el z, porque dio compatible determinado. Alfa 1 y alfa 2 quedaron completamente determinados.
O sea que podemos verificar además, ¿no? Porque alfa 1 dio 2, este dio 2 y este dio 1. A ver si da 2 por 1 menos 1, 1. 2 por menos 1, menos 1, más 3. 2 por menos 1, menos 2, más 3, 1. 2 por 1, 2, más 2, 4, efectivamente. Cuando este escalar es 2 y este es 1, la combinación lineal da este. Pero además vimos que es la única. Claro, La única. si sería compatible indeterminado, habría más, ¿no? Exactamente. Si quedara compatible indeterminado, habría más combinaciones lineales infinitas, de hecho, distintas, que dan como resultado el vector. Bueno, ¿qué interpretación geométrica tiene esto acá? Porque estamos en R3, podemos interpretarlo geométricamente, ¿no? Recordemos las ecuaciones paramétricas de un plano. Cuando haces alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2, y alfa 1 y alfa 2 recorren todos los reales, ¿eso qué describe? Alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2. Describe un plano que pasa por el origen y que es paralelo a este vector y a este vector. Eso son, cuando hacemos todas las combinaciones lineales posibles entre U1 y U2, obtenemos todos los puntos o vectores de un plano que pasa por el origen y que es paralelo a este vector y a este vector. Entonces, como este sí se obtuvo como combinación lineal de estos dos, la interpretación de esto es que este efectivamente está en ese plano. Está en ese plano. Vos tenías un plano acá, si el vector, z quedaba así, no está en el plano, hubiese dado que no, ahora está en el plano. Esto en R3, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta acá. Bueno, una cosa que se puede hacer es, en lugar de haber tomado este z particular, el 1, 1, 4, podemos tomar un vector genérico ABC y tratar de averiguar cómo tienen que ser ABC para que el vector sea combinación lineal de estos. Va a quedar el mismo sistema, pero con ABC, y así resolvemos el problema general. Terminamos averiguando cuáles son los vectores de R3 que son combinación lineal de estos dos. Profe, una duda. Sí. Entonces, podemos decir que esos tres vectores son proporcionales, ¿no? No, proporcionales no. El plano, que pasa por el origen y que es paralelo a estos dos vectores. Están en un mismo plano los tres. Están en un plano que pasa por el origen, los tres vectores. Proporcionales no son, los ves, no son proporcionales. El 1 menos 1, 1 no es proporcional al 1. Están en un mismo plano. Es cierto, es cierto. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces creo que la idea ahora era hacer eso, ¿no? Tomar un vector ABC cualquiera. Bueno, con un poquito que si no, se me va para cualquier lado. Acá. Bueno, acá se hizo con otro vector. Acá se hizo con otro vector, ¿no? Con el 1, 1, 2. Queda el mismo sistema, pero si ustedes, el mismo sistema no, lo que cambia es el segundo miembro. En vez de 1, 1, 4 es 1, 1, 2. Entonces hacen lo mismo y van a ver que ahí les queda incompatible. Que queda 0 igual 4 en la última, y si lo repasan el sistema,
Entonces acá la conclusión es que el 1, 1, 2 no es combinación lineal de U. El 1, 1, 2 no está en el plano que determinan U1 y U2. ¿Ah? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que decía, de forma genérica. De forma genérica. Nos tomamos un vector genérico ABC y queremos averiguar cómo tienen que ser ABC para que este vector genérico sea combinación lineal de U1 y U2. Entonces llegamos al mismo sistema. Bueno. Esto es hallar la ecuación reducida del plano. ¿No? Porque es, lo único que en lugar de llamarle X y Z le estamos llamando ABC. Esto es la X, esto es la Y, esto es la Z, y lo que vamos a hacer en el sistema es tratar de eliminar alfa sub 1 y alfa sub 2. Es exactamente lo mismo que hallar la ecuación reducida del plano. ¿De qué plano estamos hablando? De que pasa por el origen y es paralelo a los vectores U1 y U2. Entonces hacemos las mismas combinaciones lineales, lo único que ahora, acá en lugar de estar el 1, 1, 4 o el 1, 1, 2, hay un ABC. Por ejemplo, a la segunda le sumamos la primera, con lo cual quedó A más B. ¿Ah? Y acá también está salteado un paso. A la tercera le restamos la primera, y después hay que hacer un paso más, y uno llega acá que 0 es igual a 5A más 3B menos 2C. Y entonces, claro, la discusión va a estar acá, ¿no? El sistema queda compatible. ¿Cómo tienen que ser A, B y C para que el sistema quede compatible? Y compatible va a ser sí, solo sí, 5A más 3B menos 2C es 0. Y si no es 0, queda incompatible. Entonces, conclusión, un vector ABC es combinación lineal de estos dos vectores, sí, solo sí, 5A más 3B menos 2C es igual a 0. ¿Y esa sería la reducida del plano? Y esa es la reducida del plano. Exactamente. Bueno, cambiarle X, en vez de ABC poner X y Z, es la reducida. ¿Ah? Es lo mismo que cuando a partir de las paramétricas queremos usar la reducida del plano. Por el origen no hay término independiente. Y acá está hecho por escalarización. ¿Está? Bueno, entonces este es el problema que nos vamos a plantear hoy de trabajar, dado un conjunto con cierta cantidad de vectores, averiguar cuáles vectores son combinación lineal de ese conjunto U y cuáles no. ¿Ah? Profe, pero en este caso pasó por el origen, pero no siempre tiene que pasar por el origen, ¿no? Sí. Porque cuando vos haces combinaciones lineales de cierta cantidad de vectores, cuando haces esto, la familia de todas estas combinaciones lineales pasa por el origen, porque cuando le das, haces la combinación lineal trivial, obtenés el vector nulo. Ah, es cierto. O sea, esto no tiene más P. Entonces esto siempre pasa por el origen. ¿No? De verdad, muchas gracias, profe. No tanto, está buenísimas las preguntas que están haciendo porque son básicas, pero fundamental, porque después, como decíamos, todo esto se va acumulando y es importantísimo tenerlo claro de lo que más se pueda de entrada, ¿no? Pero fue una consulta breve. Sí. Entonces, digamos, U1 por alfa 1 y U2 por alfa 2 siempre van a ser vectores, ¿no? Sí. Está, perfecto. Muchas gracias.
alfa 1 por U1 te da un vector, y alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2, cuando haces combinaciones lineales, obtenés vectores. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer un ejemplo en R4. Me salteo este. Y una pregunta más. Sí. U1, por ejemplo, en ese caso, y U2, ¿siempre van a ser paralelos? ¿O puede ser que sean secantes? No, es que acá U1 y U2 no eran paralelos. No eran colineales. No, pero, o sea, paralelos me refiero sin ser colineales. Por eso no eran colineales. Podrían ser colineales, ¿sí? Es un caso, sí. Ahí va. Te los podrían dar colineales. Después lo analizamos. U1 y U2, o pueden ser más vectores, ¿no? Son vectores cualesquiera. Acá hay otro ejemplo. Quiero ver un ejemplo en R4. Quiero ver un ejemplo en R4. Miren, acá en este ejemplo, los vectores son de R4 y el conjunto U está formado por 3 vectores. El conjunto que estamos considerando puede ser cualquier cosa. Podemos tener un conjunto de 25 vectores de R4. En la notación habitual, el N es 4 y el R, U1, U2 hasta UR, el R es 3. Son 3 vectores de R4. ¿Ah? Bueno, van a ver después que tener 25 vectores de R4 en realidad es demasiado, podemos arreglar con muchísimo menos. Cuando hacemos combinaciones lineales de ellos, alfa 1 por el primero, más alfa 2 por el segundo, más alfa 3 por el tercero, queda alfa 1 por 1, más alfa 2 por 1, más alfa 3 por 2, ¿verdad? Alfa 1 por 2, más alfa 2 por 4, más alfa 3 por 1, y así sucesivamente. Entonces, la observación fundamental acá, y para el resto del curso, es que si ponemos esta matriz, la que tiene estas columnas, 1, 2, 3, 5, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 3, 4, lo que obtuvimos acá es el producto de esta matriz por este vector, por el alfa 1, alfa 2, alfa 3. Porque multipliquen esta matriz por el vector alfa 1, alfa 2, alfa 3. Se puede, ¿no? Porque esta es 4 por 3 y esto es 3 por 1. Entonces queda, primera componente, 1 por alfa 1, más 1 por alfa 2, más 2 por alfa 3. Es lo que había quedado acá. Entonces, esta observación va a ser fundamental. Cada vez que hacemos una combinación lineal de vectores, eso es lo mismo que multiplicar la matriz, que le vamos a poner un nombre, por el vector alfa 1, alfa 2, alfa 3. Acá está. Hacer esta combinación lineal es lo mismo que multiplicar esta matriz por este vector. Cuando la primera componente es alfa 1 por 1, más alfa 2 por 1, más alfa 3 por 2. Es lo mismo que multiplicar esta fila por esta columna. 1 por alfa 1, más 1 por alfa 2, más 2 por alfa 3. Y así sucesivamente. Alfa 1 por 2, más alfa 2 por 4, más alfa 3 por 1, es lo mismo que multiplicar esta fila por esta columna. ¿Está bien eso? Sí. ¿Se entiende? Bueno, en general, si estos vectores eran los vectores que conformaban el conjunto que llamábamos U, esta matriz se va a llamar M sub U. Acá, M sub U. Es la matriz que tiene en sus columnas los vectores de U. ¿Ah?
Y cuando vamos a hacer el sistema, de esto igualarlo a un vector Z, se puede hacer así o se puede hacer así. En notación matricial sería así. En general, lo que va a pasar acá se va a cumplir siempre es que la cantidad de filas de la M sub U, la cantidad de filas es el n del espacio en el cual estamos. Estamos en R4. Esa es la cantidad de filas. Y la cantidad de columnas es la cantidad de vectores que tiene el conjunto U. Justamente se construyó así. En las columnas pusimos los 3 vectores, acá eran 3, que tenía el conjunto U. Entonces, esa es una observación que vamos a utilizar permanentemente, ¿no? En el caso del ejemplo, quedaba así porque eran 3 vectores, y en general es así, ¿no? Una combinación lineal de R vectores se puede expresar como el producto de la matriz M sub U por el vector de los coeficientes. Alfa 1, alfa 2, alfa R. Y la matriz M sub U es la que tiene en sus columnas los R vectores. U sub 1, U sub 2, U sub R. Entonces, cuando la combinación lineal la igualamos a un vector Z, queremos saber si es combinación lineal o no, del conjunto U, en notación matricial el sistema se puede escribir así. Es el sistema que habíamos hecho recién. Acá está escrito en notación matricial. Y entonces el resumen es el que ya habíamos dicho, ¿no? Si el sistema es incompatible, Z no es combinación lineal de U. Si es compatible, es combinación lineal de U. Y luego la distinción, si es compatible determinado, hay una sola combinación lineal de U que da Z. Y si es compatible indeterminado, hay infinitas combinaciones lineales de U que dan Z. Una pregunta, profesor. Sí. En el caso de R3, con 2 vectores definía un plano. En este caso no define nada, ¿no? Es simplemente un conjunto de vectores. Bueno, pero podés ver en RN también podrías hablar una analogía de qué sería un plano, que a veces se llaman hiperplanos, o incluso una recta. Una recta es igual, una recta es igual, porque es algo de dimensión 1. Vos tendrías que agarrar, por ejemplo, una recta que pasa por el origen, aunque estés en RN, en R4, agarras todos los vectores colineales con 1, con un vector dado, y eso es una recta por el origen. Y si le sumas P, una recta que pasa por P, que es paralela a ese vector. ¿Ah? Pero se puede interpretar gráficamente en RN. Y bueno, lo que pasa es que la interpretación ya no es en el espacio de 3 dimensiones. Pero podés hacer una analogía. Sí, efectivamente, podemos hablar de planos en RN, de rectas y de planos. Ya lo vamos a ver en el capítulo 4. Lo de la recta es bien claro, porque es algo de dimensión 1. Vos tenés que agarrar un vector solo, todos los colineales con él, definir una recta. En ese caso que pasa por el origen, aunque estés en R4 o en RN. Lo del plano ya hay que analizarlo un poquito más. ¿Ah? Pero sí, profesor, planos en RN. ¿Existen rectas en R4? ¿En 4 dimensiones? Y sí, es la que estaba diciendo. Haces la paramétrica igual que antes. O sea, un punto genérico de una recta en R4 es un punto P más lambda por U. Igual que en R3. Esa es una recta que pasa por P y que es paralela a U.
O sea, lo podemos, digamos, deducir algebraicamente, pero imposible verlo geométricamente. Bueno, claro, imposible verlo geométricamente en R3, que es algo que ya está en R4. Profe, ¿cómo dijiste que era la paramétrica de R4? Igual que en R3, igual que en R2. P más lambda U. Donde esa es una recta que pasa por P, que es paralela al vector U, un vector 1 nulo, ¿no? ¿Ah? Bueno, entonces acá este ejemplo que yo quería ver en R4. Tenemos 3 vectores en R4, que son estos 3, y queremos hallar qué condiciones, cuáles son los vectores de R4 que son combinación lineal de estos 3. ¿Ah? Entonces tendríamos que tomar un vector ABCD y plantear una combinación lineal de esto, igualarlo a la ABCD, resolver el sistema, y queremos que quede compatible. Igual que en el otro ejemplo, pero ahora son vectores de R4. ¿Ah? Bueno, entonces tomamos un ABCD y nos preguntamos cuándo este vector ZABCD es combinación lineal de U. Entonces el sistema, ya vinimos a escribir el sistema directamente acá. Ya pusimos la matriz ampliada. Vamos más rápido. Porque el sistema se podía escribir como la matriz MU, que es la matriz que tiene en sus columnas los 3 vectores de U, por el vector de los coeficientes igual a Z. Entonces ya no escribimos las incógnitas acá, simplemente vamos a la notación matricial del sistema. ¿Ah? Sería alfa 1 más alfa 2 más 2 alfa 3 igual a alfa 1 más 2 alfa 2 más 3 alfa 3 igual B, menos alfa 1 más alfa 2 más 4 alfa 3 igual C, etcétera, ¿no? Vamos directamente a la notación matricial. Bueno, y empezamos a escalarizar. Acá está puesto lo que se hizo. No lo revisen ahora, lo revisan después, ¿está? El principio es muy fácil, fila 2 menos fila 1, fila 3 más fila 1, fila 4 más fila 1. Y termina quedando esto. Seguimos. Para hacer aparecer un 0 donde está el 2, se multiplicó la fila 2 por 2. Se hizo fila 3 menos 2 fila 2, ¿verdad? O sea, acá aparece un 0. Y para hacer aparecer un 0 donde está este 3, se hizo fila 4 menos 3 por la fila 2. Y resulta que acá quedó 0, 0, 0. Se fue todo. Bueno, y ahí terminó la escalarización. Ya está escalarizado. Este ya de entrada tenía más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Y bueno, está, recordando el teorema de Rouget o viendo el sistema, uno dice, bueno, la única manera que sea compatible es que 4A menos 3B más D sea 0. Y ahí queda compatible. ¿Pero ahí no quedaba compatible indeterminado? No, porque después te queda los rangos valen 3 y es igual al número de incógnitas, de columnas. Queda compatible determinado. Fíjate que de acá, 4 alfa 3, despejás el alfa sub 3 de manera única. Sustituís en el de arriba y hayas alfa 2. Y indeterminado hubiese sido si la fila última se hubiese eliminado, ¿no? Ahí sí. O seguiría siendo determinado. Si acá abajo te hubiese quedado 0 igual 0, Sí. ahí ya te quedaba automáticamente compatible. Compatible determinado. Acá está la clave del determinado. Esto va a Profe, ser... pero ahí la ampliada, o sea, no tiene otro rango, no tiene rango más grande que la principal.
¿Cuál? No entendí por qué es compatible. Este sistema es compatible solamente cuando 4A menos 3B más D es 0. De manera que Está. 0, 0, 0, 0. Entonces, esa es la conclusión a la cual llegamos. Acá está. El vector ABCD es combinación lineal de U, sí, solo sí. Se verifica que 4A menos 3B más D igual 0. Eso es lo que queríamos hallar. Hemos terminado de resolver el problema. Y esto es un plano en R4. Esa es la ecuación de un plano en R4. En R3 precisabas dos vectores no colineales que te dieran la dirección del plano. En R4 precisas tres vectores, bueno, no lo puedo dibujar acá, tres vectores donde ninguno sea combinación lineal de los otros dos. Cuando llegas a una ecuación de estas es una ecuación lineal, homogénea, una ecuación lineal, en las incógnitas ABCD, eso es la ecuación de un plano. Pero eso es, por ahora, solo curiosidad nomás. Después vamos a ver alguna cosita sobre eso. Así que acá estamos viendo el problema de hallar las condiciones que tiene que cumplir un vector ABCD para hacer combinación lineal del conjunto dado U. Queda este sistema y el sistema tiene que quedar compatible para que sea. Bueno, y ahora llevamos a un ejercicio, pero antes conviene ver otro caso bien particular, que es cuando tomamos lo que se llaman los vectores canónicos de Rn. Lo habíamos visto en R2 y en R3. Los vectores canónicos son los que tienen una componente 1 y todas las demás ceros. Y están ordenados de la siguiente manera, ¿no? El SU1 es el 1, 0, 0, 0, el SU2 es el 0, 1, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Y entonces es muy trivial escribir un vector cualquiera como combinación lineal de los vectores canónicos. Porque el vector x1, x2, x3, xn, ¿cómo se escribe como combinación lineal de estos? Y si vos haces x1 por este, más x2 por este, y así sucesivamente, más xn por este, te queda esto. O sea, los coeficientes de la combinación lineal son las propias componentes del vector, cuando son los vectores canónicos. El sistema ya te queda escalerizado y más que escalerizado, ¿no? Claro, porque te queda uno igual y X1 y todo así, ¿no? Claro. En todas las filas. Claro, te queda alfa 1 igual x1, alfa 2 igual x2, alfa 3 igual x3. Claro. Así que cuando son los vectores canónicos, es trivial que te queda, por ejemplo, el vector 2, 3 se puede escribir como 2 por el 1, 0, más 3 por el 0, 1. Eso está diciendo. Claro, y el último te queda 2 y abajo 3, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces vamos a los ejercicios, hacer algún ejercicio. En el 333 hay varias situaciones, se pide que encuentren la matriz que llamamos M sub U, a ver si se dieron cuenta cuál es, que hallemos todos los vectores que son combinación lineal de U, era eso de poner ABC o ABCD, y después decidir si el vector que se da, en cada caso, es combinación lineal de U o no. Entonces vamos a trabajar ahora en la parte 3. ¿Ah? Empiecen a trabajar en la parte 3 y lo corregimos ahora dentro de un ratito en el pizarrón. Empiecen a trabajar a ver cómo les va. Perfecto.
La parte 3 dijimos, ¿no? Sí. Digo, cualquier pregunta o comentario que quieran hacer.
Después de escalerizar, ¿qué haces? Sí. Ah, después escalerizás, tenés que Sí, llegar a la conclusión. Tenés que llegar a la conclusión. por eso estoy mirando el resultado del ejercicio y en el caso 1, por ejemplo, queda 4a más 3b menos 12 igual 0. Y no sé cómo llegar a eso. Estábamos haciendo la parte 3. Está bueno, sí, pero no llegué en la primera parte, por eso. Y te estás refiriendo a la parte 1. O sea, el primer ejercicio, sí. Bueno, ahora lo vemos. Yo les había dicho que pensara en la parte 3, no la 1. Pero ahora vemos la duda que te quedó en ese. Preguntabas en la parte 1, vos tenés que hacer el sistema alfa sub 1 por este vector más alfa sub 2 por este vector igual a un vector ABC. O vas directamente ya a la notación matricial. Primera fila, 1 menos 1, la ampliada A, 0, 2, la ampliada B, y 2, 1, la ampliada C. Y escalerizás, y bueno, y ahí tendrás que ver cuándo es que te queda compatible. Claro, yo estaba usando 1, 2, 3, ese vector al lado. Por eso no me queda. Claro, ese lo dejas para el final, porque muy igual te piden que lo hagas con un ABC genérico. Claro, sí. Gracias, profe. ¿Ya van a corregir? Bueno, sí, yo diría que sí. No sé, ¿alguno tiene algún comentario de a qué llegó? Mandale nomás. Bueno, entonces, este es el conjunto dado. Está formado por 4 vectores de R3. Esto es un símbolo de teoría de conjuntos, ¿no? El conjunto está contenido en R3, quiere decir que son vectores de R3. Bueno, ya la combinación lineal igualada a un vector genérico ABC, el sistema ese ya lo puse así. Bueno, esta es la matriz MSU, ¿no? Dice, escriba la matriz MSU. La matriz MSU sería, ojo, esto no es una matriz, es un conjunto. La matriz es esta con el simbolito de matriz.
Bueno, empezamos a escalarizar. Acá yo hice la segunda menos la primera. 0, menos 1, esto, menos 2, menos 1, 1 menos 1, 0, B menos A. Ahora dice la tercera menos la primera. 0, 1, menos 3, menos 1, C menos A. ¿Estaban de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí correcto. Sí. Bueno, vamos a hacer aparecer un 0 igual. acá ahora. Entonces, sumamos. A la tercera le sumamos la segunda. 0, 0, menos 4, menos 1. Sumamos estas dos. Queda menos 2A más B más C. Y se acabó. Profe, perdón, ¿qué hiciste? A la tercera le sumamos la segunda para que quedara un 0 acá. Ah, bien. Y ahí se terminó la escalarización. Profe, ¿qué haces con la Z entonces? ¿Para qué te sirve? Bueno, entonces, ¿cómo quedó el sistema? Compatible e indeterminado. Compatible determinado, ¿no? A ver. Yo diría que compatible determinado si menos 2A más B más C es igual a menos 5 sería. Si O sea, recordamos el tema sería de- indeterminado por el tema que alfa 3 ahí y alfa 4 sería, puede variar en todos los reales. Claro. Si lo pensamos Claro, en el tenés que rango, ponerlo en función de uno de los dos. el tema, si lo pensamos en el rango, ¿no? El rango de la matriz, ¿cuánto quedó? ¿Cuántas Ya filas no tenía más nulas 50 hay? ecuaciones, ¿no? ¿Cuántas filas no nulas hay? 3. 3. ¿Y en la ampliada? 3 también. 3. También, porque no importa que esto valga 0. Esta ya no es una fila nula. Así que es un sistema compatible. Bueno, pero el número de incógnitas, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, compatible e indeterminado con un grado de libertad. 4 menos 3, 1. ¿Se acuerdan? No importa cuánto valga este número. Esto da un real que no importa. Esto va a quedar, como decían ustedes, menos 4 alfa 3, menos alfa 4 igual a un número. Entonces, alfa 3 se puede poner en función de alfa 4. Pero compatible e indeterminado con un grado de libertad. Pregunta, profe. Yo sé que igual creo que esto no se puede hacer. Pero si hay. Déjame terminar la conclusión. Independientemente de cuánto valgan A, B y C, quedó compatible independientemente de quiénes sean A, B y C. O sea, cualquier vector ABC de R3 es combinación lineal de U. Esa es la conclusión. A ver, dale, ¿qué ibas a decir? No, porque yo había seguido, o sea, ya había escalizado hasta ahí esos 3 ceros, pero después le sumé a esa última, le sumé la primera por 2 y se me habían anulado el menos 4 y menos 1 y me quedaba B más C es igual a 2. O sea, me quedaba 2, 0, 0, 0 igual B más C. Pero está, es lo mismo. No. Si multiplicás esta por 2 y si la sumas a esta, entonces acá te va a quedar un 2. Claro, pero ahí te quedan. Claro. Acá te va a queda quedar un 0. 0, acá te va a quedar un 0 y acá te va a quedar un 1. Te va a quedar Sí, un 1. acá y un 1 acá. Y bueno, es compatible e indeterminado con un grado de libertad. Igual acá terminó la escalarización, ¿no? Ahí terminó. ¿Qué es una matriz escalarizada? Donde cada fila empieza, salvo la primera, empieza con un 0 y cada fila tiene al menos un 0 más al principio que la anterior. Ahí se acabó. Esa es una matriz escalarizada. Ahí se acabó. Profe, ¿le La puedo hacer una conclusión pregunta? entonces, ¿cuál fue? Que todos los vectores... Que el sistema quedó compatible independientemente de cuánto valga ABC. Eso quiere decir que cualquier vector ABC es combinación lineal de U. ¿Sí, Facundo, dale? Una pregunta, profe. O sea que lo que hallamos ahí sería tipo como
el punto tipo que tendría que cumplir para que sea combinación lineal. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver si Z entra en eso que hallamos ahí, ¿no? No, pero es que no hallamos nada. Acá quedó que todos los vectores ABC de R3 son combinación lineal de U. No quedó ninguna condición. A, B y C pueden ser cualquiera, que el sistema te va a quedar compatible. Ah, claro, entonces Z va a cumplir sí o sí. Sí, claro. Claro. Muchas gracias. Este caso no lo habíamos visto todavía. Puede pasar eso, que te quede compatible independientemente de cuánto valgan ABC. Y si fuera compatible determinado, ahí sí habría que ver si Z cumple. No. Porque te preguntan si Z es combinación lineal. No te preguntan si es de manera única o de infinitas maneras. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, esa es la clave, quedó compatible independientemente de cuánto valgan A, B y C. Condición o condiciones, porque puede haber más de una cuando te quede 0, 0, 0, 0 y acá una relación entre A, B y C. Ahí sí va a haber una condición para que quede compatible. ¿Ah? Bueno, vamos a otro. Así hacemos alguno en R4. El 335. El 335, que es un conjunto de tres vectores en R4, y vamos directamente a la parte 2. Vamos directamente a la parte 2. Encuentre todos los vectores de R4, o sea, que son combinación lineal de U, o sea, tomar un ABCD y ver qué relación tiene que haber entre ABCD para que el ABCD sea combinación lineal de U. ¿Ah? Vayan directamente a la parte 2 a ver cómo lo plantean, y ahora lo corregimos.
Acordate, Gastón, que estamos haciendo la parte 2 directamente, porque es la más general. O sea, está igualado a un A, B, C, D. No sé si vos te referías a la parte 1, porque como no te queda A, B, C, D, capaz que estabas haciendo la parte 1. No, entonces, Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Gastón, si te quedó eso, te quedó incompatible. Sí, dale. Profe, la parte 1, ¿cómo harías entonces? O sea, la de investigar, esa parte es lo que me había quedado tambaleando ahí. Es lo mismo, pero más fácil. En vez de poner ABCD, pones este vector. Ahí va. Está, ahora sí. ¿No? Porque Perfecto. yo digo directamente a la parte 2, porque la parte 2 es mucho más general. Me quedó compatible determinado. Está mal, ¿no? Me quedó un 1. Independientemente de cuánto valgan ABCD. No, un 1 y después me quedó 12 más D menos A. A mí me quedó igual que a la compañera. ¿Cómo dijiste que te quedó? Me quedó un 1 compatible determinado. Del otro lado me quedó 12 menos D, más D menos A. No, pero del otro lado no pueden aparecer números, porque términos independientes, te van a aparecer. Pero yo porque a la fila 3, en mi caso, la multipliqué por 2, por eso me quedó 12, y después la sumé a la fila 3 para que me quede un 0. Por eso me quedó 12. Ah, 12, perdona, te entendí 12. Ah, perdón, 2C más D menos A. Ah, y del primer lado, 1. y bueno, y ahí sería compatible. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a verlo. Ok. Ahí te quedó compatible independientemente de cuánto valgan ABCD. Vamos a ver. Vamos directamente al sistema. A ver, ¿cuál es la primera columna? La primera columna de la matriz MSU, ¿no? 1, Sí, menos 1, sí, 0, 1. bien. Segunda, 2, 1, 1, 0. 2 menos 1, 1, 1. bien. Y lo igualamos a un vector genérico de R4, A, B, C, D. Acá este sistema, ya simplificado, en notación matricial, estamos planteando cuándo este vector es combinación lineal de estos tres. De ahí viene este sistema, ¿no? Entonces, primera fila, 1, 2, 2, A. A la segunda le sumamos la primera, que da 0, 3, 1, A más B. La tercera la dejamos quieta, ¿cómo está? Y a la cuarta le restamos la primera. 1 menos 1, 0. 0 menos 2. 1 menos 2 menos 1. D menos A. Bueno, ahora tenemos que hacer aparecer un 0 acá. ¿Está? Igual, podés hacer aparecer un 0 a la última fácil. Multiplicás Está por bien, 12 y está sumás. bien. Dejemos esta pendiente. Dejemos esta pendiente y vamos a hacer aparecer un 0 acá. ¿Cómo? Multiplicamos la tercera por 2 y se la sumamos a esta, ¿no? Esta por 2 más esta. Esta por 2 más esta. Esta por 2
Esto es lo que vos me decías, 2C más B menos A. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que no, acá no terminó la escalarización. Acá no terminó la escalarización. Esta no es una matriz escalarizada. Porque Claro, a la fila 3 tendría que haber hecho ese paso, ¿verdad? Claro, esta Porque- fila no tiene un 0 más que la anterior. Pero todavía no terminó. Claro, claro. Hace Z menos A más B sobre 3. A más B, dice acá. Entonces multiplicamos esta por menos 3 y Sí, le y sumamos más la la segunda. segunda. Ahí va. Recuerden que cuando en una fila de un determinante le multiplicamos por un número, el valor del determinante cambia, pero el sistema no, queda un sistema equivalente. Así que multiplicamos esta por menos 3 y le sumamos la segunda. Así que acá queda un 0. Esto por menos 3 más 1 queda menos 2. Y esto por menos 3 más la segunda, queda menos 3C más A más B. Y este otro es 0, 0, 1, 12 más D menos A. Bueno, entonces falta un paso más. Claro, ahí a la cuarta la multiplicas por 2 y la sumás a la tercera. Claro. Voy a borrar esta, porque así dejo esto que era el sistema original, ¿no? Y acá tenemos los vectores originales. Entonces, 1, 2, 2, A, 0, 3, 1, A más B, 0, 0, menos 2, menos 13, más A más B. Y entonces la última la multiplicamos por 2 y le sumamos la primera, la tercera. Esto queda así. Así que dijimos, esta por 2 más esta. 4C menos 3C, 1C. Menos 4A. Perdón, esta la multiplicamos por 2. Menos 2A más A menos A. Esta la multiplicamos por 2. 2D más B. De vuelta, 2 por esta. 4C menos 3C, 1C. 2D, 2D. Menos 2A más A menos A más B. Bueno, ahí sí quedó escalarizado. Y bueno, acá está clara la condición para que sea compatible. La condición para que sea compatible es que menos A más B más C más 2D tiene que ser igual a 0. Y ahí queda compatible. Porque ahí se puede ver de muchas maneras, ¿no? Pero el rango de la matriz y de la ampliada son ambos 3 y además coincide con el número de incógnitas, entonces queda compatible y determinado. Si no, uno lo ve acá, ¿no? De acá se despeja el alfa sub 3 de manera única, etc. Si yo ahora sustituyo el Z en el menos Claro. A más B, me tiene que dar 0, ¿no? O no, que te preguntaba. Claro, en el caso que no sea, Claro. El Z que se daba en la parte 1, ¿cuál era? A ver. Menos 2, menos 5, menos 2 y 6. Bueno, entonces hay que ver si este vector verifica esto o no verifica esto. Si verifica esto, es combinación lineal de U. Si no verifica esto, no es combinación lineal de U. ¿Qué queda? 2 más B, menos 5, más C, menos 2, más 2D, que es más 12. A ver si está bien. Menos A, 2, más B, más C, más 2D, más 12. No da 0.
Así que este vector no es combinación lineal de U. Los vectores que son combinación lineal de U son los vectores A, B, C, D de R4 que verifican esta relación. Profesor. Que estaban hoy muy inquietos. Efectivamente, esto es un plano en R4. Profesor. Sí. No, quiero solo para aclarar, a mí el resultado me dio menos 3A más 3B más 13 más 6D, y después lo simplifiqué. O sea, es lo mismo, ¿no? Es el mismo resultado, pero con distintas claro, formas, porque yo hice la combinación lineal de cierta manera que me quedó así. Claro, claro. Una ecuación homogénea de estas, si tú tenés cualquiera proporcional, es equivalente a ella. Está bien también. También podrías haber puesto A menos B menos C menos 2D igual 0. Cambiándole el signo a todo. Perfecto, muchas gracias. Profe, para hacer la parte 1. Acá habla de rectas en Rn, lo que yo le decía hace un ratito, ¿no? Es igual. P más lambda B. ¿Sí? ¿Decías? Para hacer la parte 1 del ejercicio 335, el que hicimos recién, sí, en vez de poner A, B, C y D, ponemos el vector Z. No, ponés ABC, porque estás en R3 ahí. Ah. Vos, primero te pide que halles todos los vectores que son combinación lineal de U. Entonces ahí tomas un ABC y ves a qué condición llegás. Y al final te fijas si ese Z verifica o no. Como hicimos recién. Dale. ¿Ah? Gracias. Acá uno ya lo ve geométricamente. Estos dos vectores no son colineales. Entonces, las combinaciones lineales entre ellos determinan un plano que pasa por el origen y que es paralelo a ellos dos. O sea, te va a quedar una ecuación en ABC, que es la ecuación de un plano. Que pasa por el origen, además, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Así que pueden trabajar en todos estos ejercicios, ¿no? Hasta ahí. Profe, yo tenía una consulta sobre el tema que dio ayer. Sí. Quería saber si iba a ir para el parcial y si vamos a tener nomás la clase de ayer o después lo van a ampliar. No, hicimos 2 ejemplos explicando cómo se aplicaba eso y es lo que va, eso es lo que va a ir. Tenés algunos para hacer en las notas que vienen de programación lineal, que están por fuera del libro, que están en el EVA, ahí tenés algún ejercicio más para practicar. Eso va. Dale. Y entonces mañana, el jueves, vemos la sección 3.4, que es lo último que iría para la revisión. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dale, profe. ¿Ah? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Si escalerizamos y nos queda un sistema compatible determinado, pero no nos queda todo cero a la izquierda. O sea, si hubiera, por ejemplo, si la escalarización hubiera terminado ahí en la parte inferior derecha del pizarrón, pero no hubiéramos podido no hubiéramos podido poner un cero ahí. Bueno, lo que pasa es que acá no está terminada la escalarización, entonces, ¿cómo sabes que es compatible el sistema? Pero, o sea, podría pasar que nos quedara así. O sea, No, ya sé que en este caso no, pero podría pasar que nos quede compatible determinado y que nos quede un número, o sea, por ejemplo, vos 0,01. tenés que terminar la escalarización, siempre podés terminar la escalarización. Porque como este es un número diferente de 0, vos podés hacer una combinación lineal acá de manera que esté de 0. Claro.
Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Está? Claro, pues yo había llegado hasta ahí, pero ahora me doy cuenta de lo que me dice. Claro. Siempre tiene, cada fila tiene que tener un cero más que el anterior, al principio, para que vos digas, llegué a una matriz escalarizada realmente. Claro. ¿Ah? Bueno, dejamos por acá. Gracias, profe. Perfecto, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Chau, chau.